Soy Abraham Olivera Mamani desde Arequipa, Perú, para el mundo entero. En Arequipa, en Lima, en el Perú y en el mundo, ciudadanos conscientes y pensantes, todos unidos y a una sola voz, decimos sin miedo, sin dudas ni cobardías, que lo más verdadero y justo en esta presente coyuntura peruana es exigir la libertad y la restitución del presidente Pedro Castillo Terrones, que implica inherentemente, indesligablemente y necesariamente los justos reclamos de justicia para los más de 80 asesinados, centenares de heridos y centenares de perseguidos, y demás puntos como el cambio de la Constitución vía Asamblea Constituyente, cierre del Congreso, etcétera, etcétera. Es un solo todo inseparable. Por tal razón, para entender mejor nuestra plataforma de lucha, paso a leer y compartir con ustedes la carta del presidente Pedro Castillo Terrones enviada al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Dice así: carta al secretario general de las Naciones Unidas. Prisión de Barbadillo, Lima, Perú, 30 de enero del 2024. Señor Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, Nueva York. Señor secretario general, le expreso mi respetuoso saludo y mi agradecimiento por la preocupación de los organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas con respecto a la sistemática y continua violación a los derechos humanos sucedida en el Perú desde el 7 de diciembre del 2022, día en que fui apresado arbitrariamente sin el debido proceso para la inmunidad del jefe de Estado que me corresponde. Todo ello fue producto de una conspiración entre jefes militares y policiales, con fiscales, jueces y congresistas, siendo inmediatamente destituido de manera fraudulenta del cargo por parte del Parlamento, el cual se apresuró a instaurar un gobierno de facto, designando a la señora Dina Boluarte como presidente interina, lo que no fue aceptado por el pueblo, que en muchos lugares salió a las calles para protestar contra la ilegitimidad del régimen impuesto y reivindicando el respeto a la voluntad popular y el derecho a la participación política del pueblo, pues se había atentado contra el sistema democrático y el Estado de Derecho en nuestro país. Antecedentes. Como antecedente inmediato del golpe de Estado en contra de mi gobierno, se debe tener presente el proceso electoral del año 2021, donde aparece mi participación como candidato atípico, no solo porque no pertenecía a la llamada, entre comillas, clase política de la capital Lima, sino también porque habiendo hecho toda mi vivencia en la aldea rural de Puña, Cajamarca, vengo de los sectores marginalizados históricamente en el Perú, entre paréntesis, campesinado indígena, por lo cual fui percibido como el candidato de los invisibles, entre comillas, de nuestra sociedad. Y por ello, nuestro triunfo electoral nunca fue aceptado por los sectores oligárquicos,
quienes durante 200 años han hegemonizado y dominado absolutamente la economía, la política, así como los demás ámbitos de la sociedad peruana. Yo asumo como nuevo mandatario el 28 de julio del 2021 y desde el primer día de mi gestión fui sometido junto con mi familia y mis votantes a un ataque demoledor y sistemático desde el Congreso y las grandes empresas informativas de radio, televisión, prensa escrita y digital, cual si fuera un intruso que nunca debió incursionar en una parcela reservada solo para unos pocos, entre comillas, notables o políticos profesionales. A esa campaña de demolición se va a sumar la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien va a actuar como una furibunda opositora política antes que como defensora de la legalidad, convirtiendo al Ministerio Público en una fábrica de carpetas fiscales contra Pedro Castillo. El Congreso rompió el equilibrio de poderes mediante la ley 31355, que le suprimió al Poder Ejecutivo la facultad para plantear cuestión de confianza sobre reformas constitucionales, sobre competencias exclusivas y excluyentes del Congreso y de organismos constitucionalmente autónomos. De esa manera se acaban con los pesos y contrapesos y el Parlamento pasa a ser el poder dominante y va a contar para ello con la colaboración de los miembros del Tribunal Constitucional, elegidos por el mismo Congreso, entre paréntesis, quienes votarán para no declarar inconstitucional dicha norma y así dejarla vigente para que desde el Poder Legislativo prosigan con su plan de derrocar al gobierno legítimamente elegido y emprendió un tercer procedimiento de vacancia presidencial que sería debatido en el Congreso el día 7 de diciembre del año 2022. Proclama presidencial del 7 de diciembre del 2022. La campaña de demolición mediática y política fue la gestación de un golpe de Estado lento y multidimensional, hasta llegar a su consumación y culminación el día 7 de diciembre del 2022, en el que al verme acorralado por las fuerzas golpistas en el Parlamento y al notar movimientos extraños de tropas militares y contingentes policiales, decidí emitir un mensaje por televisión nacional mediante el cual, recogiendo el clamor popular, hago un anuncio simbólico de, entre comillas, cierre temporal del Congreso, la convocatoria a nuevas elecciones parlamentarias y un gobierno de excepción con la reorganización del sistema de justicia, que incluían el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional, agregando de que comunicaría todo ello a la Organización de Estados Americanos, OEA, de acuerdo con el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Reitero que ese mensaje solo quedó a nivel de un acto político declamativo y no constituyó un acto de gobierno formal propiamente dicho, pues no se elaboró ningún acta del mensaje presidencial, ni tampoco se emitió ningún decreto, mensaje que era imposible que diera lugar a algún acto administrativo, dado que no contaba con el refrendo del Consejo de Ministros, tal como lo exige la Constitución política. Vulneración a las prerrogativas constitucionales previstas para los jefes de Estado. Pese a ser un acto meramente declarativo, el mensaje emitido fue tomado como pretexto para mi arresto
ilegítimo y luego ser defenestrado de manera inconstitucional por el Congreso, que procedió a votar una resolución con la que declaró mi, entre comillas, incapacidad moral permanente como presidente de la República, violando su propio reglamento, pues no existía una moción de orden del día, ni tampoco una moción de vacancia con ese contenido. Tampoco respetaron los plazos, ni se me permitió ejercer mi derecho a la defensa como jefe de Estado acusado. En lugar de eso, luego de intervenirme con comandos de élite en la vía pública, me condujeron para ser encerrado en una base policial donde no pueda enterarme de lo que estaba sucediendo y así ganar tiempo para realizar la votación en el Congreso, con la cual van a ponerle un ropaje formal a lo que en realidad fue un golpe de Estado. Sobre mi detención arbitraria por las autoridades del Estado peruano. En efecto, fui violenta y arbitrariamente detenido ese mismo día 7 de diciembre, arresto al cual se sumaron posteriores medidas coercitivas para mantenerme en una situación de encierro en la cárcel de Barbadillo, justificándose bajo el pretexto de que como mandatario habría sido intervenido en flagrancia delictiva, entre comillas, por hechos que se pretende calificar como, entre comillas, delito de rebelión, cuando no aparecen sus caracteres, y también sin respetarme la prerrogativa del antejuicio político que establece en los artículos 99 y 100 de la Constitución para quien ostenta el cargo de presidente de la República. Así, mi detención se produjo violando el artículo 9 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que establece como regla que, entre comillas, nadie podrá ser privado de su libertad, y como excepción a esta regla, que solo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta. En el caso específico del Perú, la Constitución establece que la detención solo puede ocurrir por un mandato judicial, suficientemente argumentado o por parte de las autoridades policiales cuando éstas advierten un caso de flagrante delito. Sin embargo, en mi caso ha mediado una orden superior de los altos mandos castrenses y policiales, y no la percepción sensorial de mis captores, que eran los mismos encargados de escoltarme. De esta manera han dado cumplimiento a una consigna y plan de golpe de Estado. Además de que, como ya lo dije antes, cualquier procedimiento penal requiere de un antejuicio político que ha sido omitido en mi caso. Pongo en su conocimiento que luego de que los jueces alineados con el nuevo gobierno me impusieran prisión preventiva, he sido traído a una prisión en la cual se me ha mantenido bajo incomunicación telefónica con mis más cercanos familiares, tales como mi esposa e hijos, quienes han tenido que refugiarse en los Estados Unidos mexicanos ante la persecución feroz de parte de la policía y la fiscalía del régimen. También se me ha tapado con toldos toda posibilidad de recibir la luz solar. También se me castiga cortándome la visita por meros saludos que aparecen a mi nombre en redes sociales que yo no manejo, así como otros métodos penitenciarios que lindan con la tortura y que son violatorias de las denominadas reglas Nelson Mandela. Graves violaciones a los derechos humanos por el gobierno de Dina Boluarte. Ante el golpe de Estado, materializado en mi apresamiento e irregular destitución, amplios sectores de
la población del sur del Perú se declararon en desobediencia civil y en insurgencia, desconociendo a la usurpadora puesta por el Congreso Dina Boluarte, quien había ocupado hasta entonces el cargo de vicepresidenta. El rechazo y la protesta de la población desarmada fue respondido por el gobierno de facto con una estrategia de violación sistemática de derechos humanos, siendo el elemento más grave el uso de las ejecuciones extrajudiciales contra personas desarmadas, de las que se cuentan más de 70, a los cuales se agregan cientos de casos en que los homicidios quedaron en grado de tentativa, entre paréntesis, heridos por arma de fuego, propósito en el cual han empleado armamento de guerra, entre paréntesis, fusiles de asalto, contra la población civil, más que un uso desproporcionado de la fuerza. En el caso del Perú, se han empleado medios letales prohibidos para contrarrestar las protestas sociales. Se emplearon también detenciones masivas, torturas, campañas de guerra psicológica a través de medios de comunicación para estigmatizar como, entre comillas, enemigos y terroristas a los manifestantes. Se ha criminalizado hasta el hecho de brindar posada, compartir alimentos o agua con los manifestantes que llegaban a la capital. Paralización de mi caso ante el Grupo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas. En fecha 6 de marzo del año 2023, mi abogado Wilfredo Robles Rivera ha presentado una petición respecto a la detención arbitraria perpetrada en mi contra ante el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, pedido que fue respaldado por la organización Red Nacional de Derechos Humanos. Han transcurrido casi 10 meses de presentado el documento y, sin embargo, hasta la fecha no hemos obtenido ninguna respuesta de su calificación o de las indagaciones que se estén realizando. Pese a que mi abogado ha estado pidiendo constantemente se le informe acerca del estado actual de la denuncia presentada, nunca hemos obtenido ninguna respuesta. Es preocupante que mi caso presuntamente está siendo bloqueado por la Secretaría de los Procedimientos Especiales, situación que violaría la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos, artículo 85, 86 y 109-principios. Esto nos recuerda las críticas de un antiguo experto independiente en el sentido de que la Secretaría de OHCHR no funciona de manera objetiva y profesional, sino ideológica y selectiva. Señor Secretario General, a través de usted hago una exhortación a la mesa directiva del Consejo de Derechos Humanos y a los estados partes de este órgano para que soliciten información a la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que brinden una explicación sobre el retraso de mi denuncia, situación que pondría en cuestionamiento la independencia y objetividad de su mandato y de la oficina que tiene a su cargo. A su vez, es vital que el grupo de detenciones arbitrarias no adopte una postura parcial y unilateral respecto a la vulneración de los derechos a la defensa y a la libertad. En el contexto del golpe de Estado asestado en mi contra por parte del sector opositor a mi gobierno. Por nuestra parte, nos comprometemos a hacer llegar toda la información que sea útil para que el Alto Comisionado y la Oficina del Alto Comisionado y todos los organismos de derechos humanos puedan cumplir con su labor de promover y proteger los derechos humanos en el Perú, lo que implica el reconocimiento de una política de sistemática violación de los mismos por parte del gobierno de facto, encabezado por Dina Boluarte.
Perú vive un lawfare, un Congreso que monitorea al Poder Judicial y una exfiscal de la Nación investigada con el defensor del pueblo y congresistas en una presunta organización delictiva. Situación que me obliga a acudir al sistema universal de los derechos humanos para buscar justicia, ya que en mi país no me garantizan el debido proceso y la imparcialidad. Se ha dictado una medida cautelar de 36 meses de prisión en mi contra, pese a que no existe sentencia firme. Y actualmente la Fiscalía me acusa de un alzamiento armado, entre comillas, que nunca he cometido, y pide al Poder Judicial que imponga 34 años de condena. Ambos están preparando una farsa de juicio en mi contra para poder aferrarse al poder mal habido. Y para eso cuentan con el respaldo de las cúpulas militares y el poder mediático, violando el principio del derecho internacional de la presunción de inocencia y poder seguir mi proceso en libertad. Quedo a la espera de su respuesta, para lo cual estoy dejando los datos de mi abogado defensor. También le pido que se permita la participación significativa de los organismos de base de la sociedad civil y de los familiares de las víctimas en el proceso a iniciarse. Atentamente, firma José Pedro Castillo Terrones, presidente constitucional de la República del Perú en cautiverio. Hasta aquí la carta enviada por el presidente Pedro Castillo Terrones a la Organización de las Naciones Unidas. Gracias por su atención. La lucha continúa. Nosotros estamos comprometidos con esta plataforma enfática, contundente de lucha. Libertad y restitución de Pedro Castillo Terrones. Gracias una vez más. Mi nombre es Abraham Olivera Mamani.